Buenos días y nos encontramos una vez más en el programa de Catalanes por el Mundo y algún vasco. Hoy viene a ser entrevistado un excelente amigo y compañero, Héctor, que se va a ofrecer de una manera desinteresada a hacernos una entrevista para que comprendamos un poco mejor el mundo de la música. A la par que también nos va a explicar qué es lo que más le influye a un autor a la hora de componer sus obras. Así que, sin más dilación, os dejamos con la entrevista de Héctor Plácido, Generación. Buenas noches y nos encontramos aquí con Héctor, que se ha ofrecido hacernos una entrevista sobre el ocio catalán, de lo que le hayan podido contar sobre el año 79. Esto es el programa de Catalanes por el Mundo y algún vasco. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista. Y como es sabido por todos, dicen que la música amansa a las fieras y que además es una vía de escape para mucha gente. Actualmente la música juega un papel importante en la vida de muchas personas. En tu vida, ¿qué papel juega la música? Bueno, pues en mi vida un papel importantísimo, porque como además tú sabes, como director de coro que soy, profesional de la música, pianista, me dedico al mundo del concierto, al estar siempre continuamente en un escenario, para mí juega a título personal un papel importantísimo en mi vida, no solamente porque es mi profesión, sino porque además creo que a nivel, como decías en la pregunta, a nivel de sociedad, juega un papel importantísimo de cohesión, de expresión, sobre todo además en tiempos cuando, precisamente ahora, últimamente, los tipos de crisis, siempre la música juega un papel fundamental como vía de escape, como vía de expresión, por lo tanto, tanto para mí como para todo el mundo, la música es esencial en la sociedad, en cualquier sociedad. Sí. Y de vía de escape sobre todo para jóvenes y mayores, porque, por ejemplo, aquí que estamos en el ensayo, hay mayores y hay jóvenes, hay de todas las edades. Exacto. Y por lo que te hayan podido contar, porque como tu padre es músico, por lo que él te haya podido contar, ¿recuerdas que en el año 79 algún lugar donde la gente fuera a escuchar música? A ver, yo a título personal no lo sé, pero sí que por lo que mis padres me contaban, mi padre es músico, como sabes, trombonista, de ahí me viene a mí la afición también y los estudios de música. En aquella época, evidentemente en el 79 y antes, sí que pues, había muchos sitios, además cuando mi padre tocaba en las orquestas, una orquesta además que era bastante conocida, el FIN, que hacían conciertos en Madrid, conciertos en Barcelona, en San Sebastián, en fin, ha viajado bastante, donde además compartí escenario con artistas de entonces como Rocío Dúrcal, cantantes conocidas. Sí que había salas de fiestas y había sitios donde la juventud de entonces tenía sus momentos de escape, de reunión, de pasarlo bien, y sí que existían sitios, claro, sí. Bueno. Y nosotros estamos tratando el año de 1979, en diciembre, y ese año fue la formación de las autonomías vascas y catalanas. ¿Crees que podría haber influido a la hora de componer música algo el aspecto ese político? Yo creo que, mejor políticamente no, porque ante todo el tema autonómico quizá es algo más... tiene que ser visto algo más, como algo más político, más burocrático, más... Musicalmente yo creo que no, siempre ha habido música, se ha hecho música, sea antes del Estado autonómico o después, no creo que haya afectado, siempre se ha hecho música y sobre todo la música popular siempre ha existido, en algunos tiempos más, otros menos, pero siempre ha existido y no creo que tenga mucho que ver, sinceramente. Para que podamos comprender qué factores son decisivos a la hora de componer una obra, como un buen compositor que eres, ¿nos podrías decir qué es lo que más te influye a la hora de componer una pieza musical, como por ejemplo la de Preludios Místicos? Pues quizá me influyen factores de tipo, en el sentido amplio del término, de tipo espiritual, sin entrar en consideraciones religiosas ni nada. Cuando yo compongo, aparte de mi trabajo como estudioso, como matemático de alguna forma de la música, ¿no? Siempre tiene un contenido, o trato que tenga un contenido elevado, un contenido espiritual, o al menos que a mí me anime a hacerlo eso, ¿no? En el caso que citas de Preludios Místicos sí que es explícito. Es una obra que está influenciada en el misticismo, en el esoterismo de alguna forma, ¿no? En el aspecto espiritual de concebir la música.
como medio de, como hablábamos al principio, como medio de expresión natural que tiene el hombre y que bueno, que sí que es verdad que tiene un recorrido espiritual grande, siempre lo ha tenido en la música, ¿no? Por eso para mí, cuando compongo, sí que trato de que las obras estén impregnadas de cierto contenido, vamos a decirlo, esotérico, ¿no? A mí me nace eso, ¿no? Y entre los místicos sí que lo tienen. Y por algo que te hayan podido contar o que tú hayas leído, ¿recuerdas algún aspecto que tuviera especial relevancia en el año 79? ¿O un poquito antes, un poco después? En concreto, bueno, siempre antes te aludí a mi padre sí que vivió de primera mano esos años, era músico, y viajó muchísimo con la orquesta que entonces tenían, y como hecho relevante, pues me cuenta muchas veces, ¿no? De compartir con otras orquestas, con anécdotas además, que faltaría mucho tiempo de contarlas todas, pero muchísimas anécdotas, muchísimos conciertos, conocer gente muy interesante en aquella época, en una época difícil, el año 79 y un poquito antes, una época complicada donde mi padre en concreto pues que no se dedicaba a la música de forma profesional, sino que tenía su trabajo y la música era una vía de escape, una forma de ver mundo, de conocer mundo, de conocer artistas, de darse a conocer y de tener otra salida de alguna forma laboral, ¿no? Pues yo creo que como hecho relevante a lo mejor sería el hecho en sí de que aquella época tuvo que ser, bajo mi punto de vista, una época de expansión de la juventud, de querer conocer cosas, de querer viajar, de querer conocer gente nueva, y además en el caso de él, la persona que más cercana tengo en mi familia que me puede hablar de todo esto, conoció a gente muy interesante del mundo de la música, muy interesante y además famosa de aquella época, sea, como antes te decía, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, que también ha compartido con ella, Rafael entonces, bueno, y además de ir a conciertos y compartir escenario con personajes de la talla de Montonito, toda esta gente, pues mi padre los conocía, ¿no? Entonces, bueno, como hecho relevante creo que fue una época espléndida, creo que en eso, en el surgimiento de los grupos de música, la gente joven quisiera aprender, quisiera hacer cosas, ¿no? Fue una época creo que interesante, que yo no viví, pero creo que tuvo que ser interesante. Estuvo con bastante gente importante. Pero pues, muchísimas gracias por la entrevista y perdona que te hayamos robado estos pocos minutos de tu tiempo. Y no os olvidéis la próxima semana de ver el programa de Catalanes por el Mundo y algún vasco.